Continuamos en la noche. Los servicios de inteligencia españoles y colombianos identificaron a Arturo Cubillas Fontán, supuesto funcionario del gobierno del presidente Hugo Chávez, como el enlace entre los grupos terroristas FARC y ETA en Venezuela. Con esa información, el juez Eloy Velasco solicitó la extradición de Cubillas Fontán a España hace 2 años y 8 meses. El gobierno de Venezuela no ha atendido la solicitud de la justicia española. La Audiencia Nacional de España no ha sido la única en revelar pruebas de los posibles vínculos de la banda terrorista ETA con las FARC, sus entrenamientos en territorio venezolano. También el periodista español Antonio Salas, en su reciente libro El Palestino, hace mención de las supuestas alianzas entre ambos grupos criminales, tal y como lo confirmó al programa La Noche el 5 de octubre de 2010. El escritor narró cómo logró hacerse pasar en Venezuela durante 6 años como Muhammad Abdallah, un musulmán que trabajaba con los considerados grupos terroristas internacionales ETA, FARC, ELN y Hezbollah. Antonio Salas fotografió con un lente secreto a Arturo Cubillas Fontán, un presunto miembro de ETA en Venezuela, y a quien 2 etarras capturados a finales de septiembre de 2010 en España lo responsabilizan de haberlos entrenado en territorio venezolano. Sí, del año 2008. En el año 2008, en mi tercer viaje a Venezuela, llevaba mucho tiempo ya viendo la pista de distintos grupos armados en toda Venezuela, no solamente en Caracas. Y en cuanto a los vascos, a ETA, todos los contactos que yo hacía apuntaban a Arturo Cubillas como la cabeza visible, como máximo responsable de esta organización. Salas obtuvo detalles privados de Cubillas Fontán. Yo no puedo creer que una persona como yo, soy un periodista mediocre, que no soy una persona demasiado inteligente, que no tengo ningún tipo de apoyo, de recursos ni entrenamiento, si yo he podido fotografiar y grabar a Arturo Cubillas en su puesto de trabajo en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Caracas. Arturo Cubillas es la cabeza visible de ETA en Venezuela. Si yo he podido hacerlo. Ya han pasado casi 3 años luego de la petición inicial del juez Eloy Velasco y hasta el momento el gobierno venezolano no ha extraditado a ningún etarra a territorio español. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó al exgeneral venezolano Marcos Ferreira, quien sería un testigo de excepción de la supuesta presencia de etarras en Venezuela y sus presuntos nexos con las FARC. Ferreira, como director de Identificación y Extranjería del gobierno bolivariano, asegura haber conocido que al menos 6 etarras con nacionalidad venezolana estaban al amparo del propio presidente Chávez. ¿En qué consistió esa manipulación que usted está denunciando, señor general? Sus denuncias son muy importantes en este momento porque precisamente hay un militar venezolano que se encuentra preso que se entrevistó con la portavoz de un grupo de víctimas del terrorismo de ETA y ese testimonio está siendo solicitado por la justicia española. Específicamente, ¿en qué consistió esa manipulación que usted denuncia hoy aquí en el programa La Noche? Bueno, el gobierno de Hugo Chávez, desde antes inclusive de su acceso al poder, comenzó a hacer conexiones con todos los grupos al margen de la ley que se encuentran en diferentes países. La FARC, por supuesto, fueron sus favoritos y desde el mismo año 2001, cuando yo ingreso a la DIEX como el director nacional, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, que es la pieza clave para la vinculación de Hugo Chávez con la guerrilla colombiana, comenzó a frecuentarme en la DIEX. Esas visitas de Rodríguez Chacín se le informaron al ministro del Interior del momento, pero para sorpresa mía, el ministro es relevado y el nuevo jefe que me colocan arriba es Ramón Rodríguez Chacín. De ahí comenzó un doble juego, no solamente lo que se me ordenaba, sino lo que hacía Rodríguez Chacín, ya teniendo no solamente el control de la DIEC, sino teniendo el control de la DICIP, porque la DICIP también dependía del ministro del Interior. Entonces, a través de la frontera de Venezuela, se comenzó a hacer un trasiego de guerrilleros desde Colombia hasta Cuba. Unas veces ocultándolo, ¿no? Una vez enmascarándolo en las razones de carácter presuntamente humanitario. Sin embargo, luego de mi salida de las Fuerzas Armadas y de las investigaciones que ya tenía, lo podía hacer inclusive con mayor libertad,
fue que empecé a encontrar quiénes eran aquellas personas y también cómo aquellas personas que trabajaron en alguna oportunidad como enlace de Rodríguez Chacín conmigo dentro de la DIEX aparecieron vinculadas en los correos, inclusive con entrenamientos de grupos como ETA y con la entrega de armamento por parte de las Fuerzas Armadas y inclusive con la importación de armas para las guerrillas a través de Venezuela. General, le quiero preguntar específicamente sobre eso. En algún momento habíamos hablado con usted también de lo que pues habían sido esos vínculos que usted denuncia, que usted afirma haber conocido entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno venezolano, pero específicamente en el punto que le compete en este momento a la Audiencia Nacional de España, y es el que tiene que ver con esos entrenamientos conjuntos que ambos grupos terroristas habrían hecho en territorio venezolano. ¿Usted específicamente qué información tuvo y de qué fue testigo? Bueno, en ese momento no tuve información directa sobre esto, pero sí sobre la presencia de etarras en Venezuela, que era, por supuesto, una herencia de gobiernos anteriores, la presencia de algunos etarras que luego fueron solicitados por España. Cuando en la oportunidad que me desempeñaba como director de la DIEX, Cancillería solicitó la información de 6 etarras que España estaba solicitando. Esa información se les envió a Cancillería, la información, la ubicación, el número de cédula de identidad venezolana que ya tenían porque tenían muchos años en el país y exactamente dónde estaban viviendo, porque estaban controlados y estaban vigilados por la ICIP y estaban controlados por la DIEX. Pero después me entero por la prensa que el gobierno venezolano estaba negando categóricamente a través de los medios que esos etarras fuesen localizables en Venezuela, cuando realmente nosotros le habíamos enviado la información a la Cancillería de que así lo era. General Marcos Ferreira, usted en ese momento está por fuera de Venezuela y hay pues otro militar que en Venezuela está entregando declaraciones en la misma dirección de las que usted pues, nos está entregando hoy en el programa La Noche, y que pues muy posiblemente, si el gobierno de Venezuela lo permite, esas declaraciones también serán entregadas a la Audiencia Nacional de España. ¿Usted cree que ese militar que ha afirmado tener ese tipo de información se le permitirá entregar su testimonio a la Audiencia Nacional de España? ¿O qué sucederá con ese militar Milton Revilla, que es el que está solicitando la Audiencia Nacional de España para seguir recabando estas pruebas? Al mayor Revilla yo no lo conocí personalmente, pero sí he tenido información de que fue detenido en Venezuela porque se presumía que iba a salir del país y, dado el material sensible que él tenía en sus manos, fue detenido en Venezuela. Inclusive creo que ya tiene aproximadamente 2 años y medio detenido y no le ha sido, no se le ha permitido pues ni tener ningún contacto ni rendir ningún tipo de declaración. Pero hasta donde yo conozco del caso, que le digo directamente, personalmente no lo conozco, pero sí tenía información de hace tiempo, de hace 1 año y medio, 2 años, el mayor Revilla iba a salir del país cuando fue detenido. General, y cuando ustedes entregaron esa información de la cual me acabo de informar o me acabo de revelar a la Cancillería venezolana, desde ese momento ustedes perdieron de vista a estos presuntos miembros de ETA que están en Venezuela, o siguieron teniéndolos rastreados, seguidos. No, la DICIP continuó teniendo información sobre ellos, pero la DIEX, que ellos tenían una dirección asignada a la DIEX y eran fácilmente localizables, pero no se volvió a saber de ellos. Posteriormente hubo una juez venezolana que también estuvo instruyendo algún tipo de expediente con respecto a la presencia de estas 6 personas, y la juez fue conminada a abandonar el caso, pero no se volvió a saber absolutamente más nada, solamente una publicación del diario El Universal de Venezuela con algunas declaraciones que yo di. Eso ya fue en el año finales del año 2002, inclusive con las fotografías de estos 6 etarras,
pero no se volvió a saber más nada de ellos. Posteriormente parece que la presión de España hizo que entregaran a 2 de ellos, y hasta donde yo tengo entendido entregaron 2. General, para finalizar esta amable entrevista que usted nos ha concedido aquí en el programa La Noche, quisiera conocer su opinión. Usted conoció desde dentro cómo opera la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, y uno podría preguntarse cuál es la razón para que estos miembros de un grupo terrorista que es perseguido y es investigado en España y en Europa, pues tengan resguardo en territorio venezolano. ¿Cuál sería esa finalidad y por qué se estaría dando este hecho? El gobierno venezolano ha hecho todo tipo de alianzas con todo tipo de personas a nivel mundial. El gobierno se ampara en que estas personas estuvieron de alguna manera, fueron llevadas a Venezuela como parte de un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno venezolano en los años 80, pero es una especie de solidaridad, son una especie de solidaridades, porque el movimiento venezolano, el movimiento subversivo que llegó al poder a través de los votos posteriormente, es un movimiento muy heterogéneo, tiene influencia de todas partes, y desafortunadamente ahí tiene cabida todo ese tipo de acuerdos reñidos, inclusive hasta con los derechos humanos. Hay muchas corrientes dentro de Venezuela, muchas fracciones, no es solamente la posición de Hugo Chávez, sino los pequeños grupúsculos de poder que hay alrededor de Hugo Chávez que manejan todo ese tipo de relaciones. El hecho de que por Rodríguez Chacín se encarga de las relaciones con la FARC, Tarek Saad se encargó en un momento de las relaciones con el Medio Oriente, y así sucesivamente. Hay muchos compartimientos que aún se desconocen en el exterior y que inclusive muchos venezolanos desconocemos de estas vinculaciones del gobierno con cuantos grupos terroristas existen en el planeta. Pues bueno, general Marcos Ferreira, lo estaremos consultando por el conocimiento que usted tiene como militar y por supuesto por la importancia y por el alcance que tienen sus declaraciones. Le voy a hacer un último interrogante para finalizar. ¿Usted estaría dispuesto a entregar esta información que nos ha entregado en algún tipo de declaración, en algún tipo de testimonio a la Audiencia Nacional Española, que adelanta investigaciones de los nexos entre FARC y ETA, y obviamente pues la complacencia que habría tenido el gobierno venezolano para que se dieran esos entrenamientos conjuntos en territorio bolivariano? Por supuesto, porque si los hago públicos por este medio es porque tengo de alguna forma la intención de, en cualquier instancia, presentarme y decir todo lo que sé sobre Venezuela, sobre Hugo Chávez y sus vinculaciones con la FARC o con cualquier tipo de grupo terrorista en el planeta. Bueno, general Marcos Ferreira, gracias por ese tiempo que usted le concede al programa La Noche de NTN 24 y ese testimonio que estoy seguro pues, va a ser tenido en cuenta por las investigaciones y las indagaciones que se están haciendo en este momento en diferentes partes del mundo por parte de la Audiencia Nacional Española. General Ferreira, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también a @segurizatintn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.